Buenos días, buenas tardes y bienvenidos al podcast número 137 de Ecosistema e-commerce, formato Summertime. El podcast donde podrás escuchar todo lo relacionado con el mundo e-commerce, herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Soy Javier López, consultor de e-commerce y fundador de ecosistemaecommerce.com, la plataforma donde encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Si necesitas una consultoría para tu e-commerce, puedes contactar conmigo en la página de consultoría o de contacto de Ecosistema e-commerce. Y en la herramienta que vamos a analizar hoy, vamos a ocupar el episodio descubriendo Google Trends, pero primero hay que seguir el orden publicando la frase del día. ¿Quieres saber lo que el cliente realmente quiere? Pregúntale, dicha por Lisa Stone, cofundador y CEO de Blogger. Y ya sea por timidez, por dejarlo para más adelante, por no tener tiempo suficiente con la cantidad de microtareas que dedicamos a lo largo del día, nos pasa que no dedicamos mucho tiempo a veces a la investigación y a saber lo que quieren nuestros usuarios o los usuarios potenciales que pueden caer en tu tienda online. Puede que creas que la investigación no es algo que te permita ver resultados en el corto plazo, pero te aseguro que te va a ayudar a recorrer un camino más corto, reduciendo el número de pruebas y ayudándote a mantener el foco. Para ello, y conocer las tendencias y qué se está cociendo a nuestro alrededor, trata el monográfico de la herramienta de hoy. El saber no ocupa lugar, pero el tiempo sí, así que ¡comenzamos! Y hoy vamos a dedicar este pequeño monográfico, estos minutitos que tenemos en el podcast para hablar sobre herramientas aquí en verano también, porque en verano tampoco descansamos. Lo hacemos con un formato un poquito más cortito, un poquito más fresco, más rápido de digerir, sobre todo porque son fechas en las que hay que bajar un poquito la intensidad, un poquito el ritmo para coger fuerzas de cara a la parte final del año. Pues hoy vamos a hablar sobre Google Trends. Es importante sobre todo porque es una herramienta gratuita de Google, es muy interesante, muy fácil de usar y puede que, seguramente que la conozcas, pero a lo mejor no tienes idea exactamente de todo el partido y de todo el aprovechamiento que puedes sacar de ella. Pues vamos a hablar hoy sobre esta fantástica herramienta gratuita, Google Trends, que no hace falta ni registrarse para empezar a utilizarla. Bueno, pues lo primero sobre todo es que a lo mejor cuando tú estás empezando un negocio, cuando estás empezando un e-commerce, debes de empezar a saber un poco, a saber si los términos, un poco los keywords, los nombres y las palabras un poco que trabajas con esa categoría de negocio, ya sea una tienda online de zapatillas, de gorras, de tuberías, de productos de ferretería, de zapatos, de lo que tengas, debes de saber si esos términos, esas keywords, pues tienen demanda y sobre todo si el producto y si la categoría de productos que estás trabajando tienen futuro, debes de ver si esa tendencia, esa necesidad de búsqueda de los usuarios sobre esa categoría ¿está de moda o no está de moda? Si tiene una tendencia positiva de búsquedas en el tiempo o en cambio lleva años decreciendo y la tendencia es a la baja. Si quieres saber si una keyword tiene más popularidad que otra, por si quieres empezar a priorizar. Al final, cuando haces un e-commerce, el tiempo es lo único que, sobre todo, que no te sobra. Y en este caso, pues necesitas saber un poco si un término o una palabra clave tiene más popularidad que otra. Pues sobre todo para buscar, o a lo mejor quieres trabajar la parte del blog, quieres trabajar contenido, pues vamos a empezar a ver qué tipo de palabras clave tienen más demanda en la actualidad y cuáles son un poco, si tienes dudas entre dos palabras, que de hecho vamos a ver cómo puedes comparar esas dos búsquedas, debes de ver, si esas búsquedas tienen tendencia positiva, tienen, interés a lo largo de los últimos meses, de los últimos tiempos, o por ejemplo, si quieres posicionar una cierta categoría, pues ver que esa categoría, que tiene una
una tendencia positiva. Si vas a empezar a meter contenido, palabras clave dentro de tu tienda online, importante que tenga esa popularidad, ¿no? Ese interés a lo largo del tiempo. Pues al final Google Trends lo que te permite sobre todo es disponer de esta información, sobre todo ver ese interés y compararlo con diferentes términos, diferentes temas y diferentes periodos de tiempo. De hecho, con Google Trends vas a poder incluso comparar hasta 5 keywords a la vez para ver un poco el interés y ver las gráficas. ¿Cómo funciona? Pues una vez que directamente tienes un buscador, el buscador pones la palabra clave y una vez que pones esa palabra clave te va a permitir ver cuál es ese interés a lo largo del tiempo. Puedes después incluso también descargarte esa gráfica, ese informe, esos datos, y a la par también te permite incluso, si lo quieres embeber en tu tienda online, diciendo, oye, por ejemplo, tendencias de búsqueda de, digamos, yo qué sé, las zapatillas con cuñas en los últimos 2 años. Pues de esta forma te va a permitir incluso incrustar este gráfico dentro de tu tienda online, metiendo además el código HTML que te lo puedes directamente embeber. También te permite ver el interés de esa palabra clave por zonas, es decir, por regiones en España, por el centro, por Extremadura, por comunidades autónomas, para ver un poco si hay más interés en una localidad o en otra. También te ayuda a dar información sobre temas relacionados, consultas relacionadas con el tema de la categoría del producto. Por ejemplo, si estás poniendo e-commerce, por poner un término, justo la keyword clave de este podcast, pues te salen otras consultas relacionadas tipo dropshipping o por ejemplo, soluciones logísticas de e-commerce, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Con esa información vas a poder permitir también tener ciertas ideas de qué se está sonando con esa categoría. Bueno, pues puedes elegir la variable también del lugar, como hemos dicho, es decir, aparte de ver dónde se están teniendo más búsquedas, esas palabras clave, te permite elegir un país o una región en concreto para ver cuáles son las tendencias de búsqueda en esa parte, en ese territorio que tú has elegido, el tiempo, es decir, también puedes elegir la fecha, puedes elegir, digamos, que oye, quiero ver cuál es la tendencia del e-commerce de los últimos, 7 días o de los últimos 90 días. Oye, no, es que voy a hacer algo que quiero ver incremento muchísimo más. Pues quiero verlo desde los últimos 12 meses y ya, por ejemplo, incluso, desde 2004 puedes ver cifras desde hace más de 15 años, con lo cual, tienes información bastante histórica sobre un término en concreto. Además, que no solamente te permite ver, pues tienes también buscando ideas, por ejemplo, tienes una tienda de alimentación de mascotas, pues puedes elegir por categorías también en el desplegable, aparte de elegir el territorio y la fecha donde quieres ver ese término de búsqueda, te permite ver categorías como pues animales, arte y entretenimiento, automóviles. Imaginemos que vendes, por ejemplo, baterías para coches o vendes ruedas para coches, pues tienes la opción de ver cuáles son las tendencias de búsqueda en una categoría como automóviles y vehículos. Y también hay una cosa interesante, que las búsquedas y el interés de búsquedas lo puedes resumir en búsquedas de web o búsquedas por imágenes o a través de búsquedas de noticias y también de búsquedas de YouTube. Con lo cual eliges la parte de la región, la localidad, el territorio donde quieres realizar la búsqueda, la variable del tiempo, la categoría donde lo quieres elegir y también la plataforma donde quieres realizar esa búsqueda. Interesante, muy intuitivo y muy fácil de realizar. Además tiene una opción que es la parte que me gusta muchísimo a mí, que es la parte de tendencias actuales. Es decir, puedes ver las tendencias de búsquedas diarias que se están realizando en un país, por ejemplo en España,
del día anterior, de las últimas 24 horas, o incluso también ver las tendencias en tiempo real. Esto me parece súper interesante porque si quieres, por ejemplo, ver cosas que están siendo muy trendy en los últimos momentos, en las últimas horas, oye, pues por ejemplo, si quieres tocar un tema de la actualidad que está habiendo, por ejemplo, todavía suenan un poquito el recorrido del debate que hubo entre Pedro Sánchez y Feijóo el lunes, todavía hay algo de ruido en ese tipo, y además que puedes ver incluso también por categorías, es decir, las noticias o los términos que más están buscando por diferentes categorías dentro de pues la parte de deportes, la parte de ciencia y tecnología, etcétera, etcétera. Y ya por último hay una cosa muy interesante, muy, muy chula, que es una parte de suscripciones. Es decir, para estar al día un poco sobre esos eventos que has programado, esas búsquedas que tienes un poco, que quieres pues un poco hacer un seguimiento más activo durante las próximas semanas, pues tienes la opción de coger la parte de suscripción, que con esta función puedes recibir esas novedades sobre esas tendencias de búsqueda a un correo, para que puedas tener, sobre todo, estar al día de lo que está pasando y no se te escape nada. Y ya con esto, desgraciadamente, llegamos al final y terminamos de hablar sobre el potencial que te puede conseguir con Google Trends para tener claras las tendencias y la evolución del interés de una categoría concreta en tu e-commerce. Ya sabes que si te has quedado con ganas de más y estás pensando en crear una tienda online o quieres hacer crecer la que ya tienes, echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com y allí podrás contactar conmigo. Y si encima valoráis con 5 estrellas este podcast allí o allá donde lo estés escuchando, yo como siempre infinitamente agradecido. Gracias de nuevo y nos escuchamos mañana con un nuevo episodio de Ecosistema e-commerce. Que tengas muy buen día. Adiós.